Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase como lo hacemos todas las semanas, poniéndonos en las manos de Dios y pidiendo que nos envíe su Espíritu Santo para poder comprender y hacer vida aquello que nos quiere transmitir el Señor por medio de su sagrada, de su bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues el día de hoy vamos a iniciar la segunda parte de nuestro curso de Escuela de Pastoral. El curso, como ustedes saben, consta de dos partes. La primera parte, la lección 1 a la 23, fue el curso de dogma, es decir, de lo que debemos creer o estamos llamados a creer nosotros los cristianos. Ahora estamos iniciando la segunda parte, que es el curso sobre moral. Este curso, ¿verdad?, se llama La Buena Tierra. Y la lección número 24 se titula precisamente así, La Vida Moral. Como subtítulo, la moral cristiana es norma segura e inmutable. Esta segunda parte del curso, en términos generales, nos va a decir cómo debe vivir o cómo debe comportarse un cristiano. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque, como decía Fray Nelson Medina, ustedes pueden hallar sus conferencias en internet, decía Fray Nelson Medina que el 80% de las personas que creen vivir una vida recta conforme a la moral son totalmente inmorales. Es decir, prácticamente no sabemos nada de moral cristiana. Me remonto a aquellos primeros días de 1996, cuando mi esposa y yo ingresamos a escuela de pastoral. Yo recuerdo que en ese momento pues yo me consideraba a mí mismo una persona sana, una persona buena. Yo en mi interior decía para mí mismo que yo era un hombre bueno porque no robaba, no mataba, no me metía con prostitutas, no hacía nada de lo que pudiera considerarse malo, condenable o que dañara a otros. Vamos a ver en este curso que en realidad sabemos poco acerca de la moral, ¿verdad? Y sabemos poco acerca de aquello que nuestra fe nos enseña en relación a la manera como debemos comportarnos. Es importante entrar a esta segunda parte del curso con un corazón abierto, con una mente abierta. Jesús nos va a hablar, Jesús nos va a decir cómo debemos vivir y a nosotros nos corresponde aceptarlo de una manera sencilla, de una manera pues noble, de una manera respetuosa. ¿Ok? Vamos a escuchar. Antecedentes. Habíamos visto en alguna de las lecciones anteriores que Cristo es nuestro modelo. De hecho, en épocas de Cristo, el maestro no enseñaba nada más matemáticas o biología. El maestro enseñaba cómo vivir, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, en el Salmo 34, leemos: vengan hijos, escuchen, voy a enseñarles el temor del Señor. En Job capítulo 28, versículo 28, leemos: y dijo al hombre, el temor de Dios es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Jesucristo, haciéndose eco y portador más bien de estas verdades de nuestra fe, dirá de sí mismo: carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. En Cristo encontramos alivio. En Cristo encontramos la respuesta a nuestras dudas en materia de moral. Cristo es la sabiduría de Dios, y la sabiduría de Dios es el temor de Dios. La palabra temor aquí se entiende sobre todo como respeto, ¿sí? El respeto a una persona se puede basar en varias cosas. Se puede basar en el interés, se puede basar en el daño que esa persona nos puede hacer, o se puede basar en el amor, ¿sí? Y el temor del Señor, es decir, el miedo que tenemos no es tanto a Él como persona, sino el miedo a perder su amistad,
el miedo a ser vistos por Él como indignos, el miedo a quedarnos fuera de su amor y fuera de su casa. De hecho, en la Biblia, Jesús pocas veces habló del infierno como un lugar de castigo. Generalmente se refería al infierno como un quedarse fuera. Y eso es a lo que les tenemos que tener miedo. ¿Ok? Y ese respeto a Dios es lo que nosotros tenemos que aprender. ¿Ok? Y Jesús nos enseña cómo hacerlo. Por eso Jesús es la máxima autoridad en materia de moral para el cristiano. ¿Ok? Bueno, primero vamos a comenzar viendo un poco de la etimología de la palabra moral. Es importante estudiar la etimología de la palabra para saber exactamente de qué estamos hablando. La palabra moral tiene su raíz en el latín moris, que significa tres cosas: costumbre, hábito o manera de vivir. Luego, la moral se refiere al conjunto de las normas, creencias, valores y costumbres que guían la forma de conducirse de las personas en una sociedad determinada. Si yo no creo que robar sea malo, entonces pues lo voy a hacer. Si yo creo, ¿verdad?, que ir a misa pues es malo, pues no lo voy a hacer. Y así sucesivamente, dependiendo de lo que creemos, dependiendo de nuestros valores, es decir, de qué es más importante para nosotros, Dios, la familia, el gobierno, nosotros mismos, dependiendo de nuestros valores, nosotros vamos a actuar de una manera o de otra. Y también, por supuesto, dependiendo de nuestras costumbres, de las ideas y principios que nuestros padres nos heredaron. Inclusive las normas son formas heredadas. Querrámoslo o no, nosotros como padres somos siempre educadores, y lo que nuestros hijos nos ven hacer, en cierto sentido, es para ellos un indicativo de lo que es correcto hacer. Si el hijo ve que el padre es corrupto, bueno, aprenderá que ser corrupto es algo natural o algo bueno. Si el hijo ve que el padre, por ejemplo, va a misa, pues entenderá que eso es lo que se debe de hacer o de que eso es lo mejor. ¿Ok? La moral cristiana, la nuestra, la que nosotros practicamos como Iglesia Católica, tiene su origen en las normas emanadas de la doctrina de Cristo, todo lo cual en su integridad se le conoce como cristianismo. Entonces, la moral nuestra, la que nosotros vivimos, la que hoy vamos a comenzar a estudiar, tiene su origen en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y vivir conforme a esas enseñanzas es lo que se le llama cristianismo. Cristianismo no es creer en Cristo. Cristianismo es vivir, hacer lo que Cristo nos enseñó. Eso es cristianismo. Si yo, por ejemplo, dijera que creo en Cristo, pero no amo a mi prójimo, como sucede con mucha frecuencia, desafortunadamente, pues sería un falso cristiano, y mi cristianismo sería un cristianismo falso. Por más que pudiera parecer que lo que aprendo es algo genial o que se me hace bonito, ¿verdad? Es el caso de, pues, algunas personas que no viven su fe, ¿no?, que se dicen cristianos, pero que no aman al prójimo o que encuentran razones para odiar a su prójimo. Entonces, aguas. La moral cristiana tiene su origen en Cristo. ¿Ok? Y cuando nosotros vivimos las enseñanzas de Cristo, entonces se puede decir que somos cristianos. Por supuesto que todo esto va precedido del bautismo. Pero el bautismo es inseparable del modo de vida. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en la época moderna, en la época actual, se nos enseña que el modo de vida nada tiene que ver con lo que se cree. En otras palabras, y esto me lo han dicho en muchas ocasiones: ¿eres cristiano? Guárdate tu cristianismo en tu casa. Saliendo de casa, tú ya no eres más cristiano. Falso. Somos cristianos en todas partes, en el trabajo, en el metro, en el camión. En todas partes somos cristianos. ¿Ok?
Entonces, no es nada más lo que se cree, sino lo que se vive, lo que es importante. Vamos ahora a ver la definición de moral. La definición de moral nos dice la lección que es la ciencia que guía nuestros actos y ordena nuestra conducta de acuerdo con una determinada norma. La moral, ¿verdad?, es esa disciplina que guía nuestros actos, que nos dice lo que es bueno, lo que es malo, lo que es aceptable, de lo que es condenable, lo que está bien y lo que está mal. Esa es la moral. La moral es una guía que nos dice lo que debemos y lo que no debemos de hacer, lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las personas que no conocen la palabra de Dios, que no leen la Biblia? Bueno, pues que estas personas frecuentemente van a calificar como bueno un acto que es malo y un acto que es malo lo van a calificar como bueno y lo van a aplaudir, ¿verdad? Ejemplo, si yo diera mi aprobación a la homosexualidad, las personas me aplaudirían. ¿Por qué? Porque estoy mostrando tolerancia, apertura, legalidad. Sin embargo, estaría dándole la espalda a Dios. No puedo aprobar la homosexualidad porque es un pecado. Una cosa es la persona y otra cosa es el pecado. Si yo apruebo el pecado, si yo apruebo que algo malo se haga, pues la gente me va a aplaudir, pero estaría enemistándome con Dios en los hechos. Y así sucede con muchas otras disposiciones morales que la gente cree que son buenas, pero que en realidad son malas. Por ejemplo, el llamado derecho a decidir, que no es otra cosa que el aborto, o sea, el derecho a matar a nuestros hijos. Si yo digo que estoy a favor del aborto, el 90% de las personas se van a levantar de su asiento y me van a aplaudir, pero alguien que conozca la palabra de Dios va a decir, no matarás. Lo que ese señor está diciendo es un error y es contrario a la fe cristiana y a la moral cristiana. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. La moral es la que nos indica lo que es bueno y lo que es malo, conforme a una determinada norma. La moral puede ser de tres tipos, por lo menos en América Latina y en México particularmente, solo puede ser de tres tipos: la moral natural, la moral cristiana y la moral laica, racional o cívica, como la quieran llamar. Hay personas que inventan otros tipos de moral, como la moral de los jóvenes, como la moral sexual, que rige solamente los actos sexuales del hombre, que solo rige a los jóvenes, etc. La verdad es que lo que pasa de aquí, pues es la inmoralidad, ¿verdad? En un país musulmán, pues quizás habría que agregar la moral musulmana, que es diferente de la moral cristiana, de la moral natural y de la moral laica, pero aquí en México, por lo menos, solo tenemos tres: la moral natural, la moral cristiana y la moral laica, racional o cívica, como la quieran llamar. La moral natural. La moral natural es la que se basa en la sola luz de la razón. La moral natural fue la que guió a los filósofos y preceptores de los gentiles. Hermanos, hay un libro muy bonito de un filósofo griego llamado Diógenes Laercio. Lo compré por accidente, pero cuando ustedes leen la doctrina moral de muchos filósofos eminentes de la antigua Grecia, se dan cuenta de que casi que son católicos. Solamente que no conocieron a Cristo, pero en general los principios morales que ellos, basados en la reflexión filosófica, dedujeron, esos principios son casi que católicos, casi que cristianos, pues. Entonces yo los invito a que lean este libro. No es parte del programa de Escuela de Pastoral, pero es una sugerencia, ¿sí? San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 2, precisamente nos habla de el avance que guiados por la razón alcanzaron
los gentiles o los paganos, como se le quiera llamar. Nos dice San Pablo, cuando los paganos que no tienen ley, es decir, que no conocen la ley de Dios, guiados por la naturaleza es la razón, porque la razón es algo natural en el hombre, cumplen las prescripciones de la ley, es decir, sin saberlo, ¿verdad? Sin conocer la ley de Dios, sin conocer la Biblia, sin conocer a Jesús, cumplen las prescripciones de la ley, no roban, no matan, no mienten, etcétera. Aunque no tengan ley, dice San Pablo, aunque no tengan la ley, aunque no conozcan la palabra de Dios, ellos son ley para sí mismos. Y esto demuestra que la ley de Dios, de alguna manera está inscrita en sus corazones. Así lo prueba el testimonio de su propia conciencia, que unas veces los acusa y otras los disculpa, hasta el día en que Dios juzgará las intenciones ocultas de los hombres por medio de Cristo Jesús, conforme a la buena noticia que yo predico. La moral natural es la que Dios inscribe en el corazón de los hombres. Por eso tenemos casos muy extraños en donde hombres que no conocen a Dios, que no conocen la Biblia y que no conocen a Jesús, sin querer viven conforme a normas muy parecidas a las nuestras. ¿Verdad? No hablemos de los budistas, sino incluso pueblos muy antiguos, como esos pueblos del Pacífico, de las islas del Pacífico, pueblos alejados, en donde todavía la gente anda desnuda, ¿verdad? Todavía viven de los frutos que recolectan, de lo que cazan. Esos pueblos que viven en los primeros estadios de la civilización, pero que en su forma de vivir como comunidad y como personas manifiestan prácticas admirables de respeto a sus padres, de respeto a los demás, ¿verdad? Que nosotros nos dejan admirados porque ellos nunca han visto a un cristiano, no conocen nuestra fe, pero saben que es malo robar, saben que es malo matar, saben que es malo mentir, saben que es malo envidiar, saben que es malo muchas cosas que nosotros aprendimos con el estudio, ellos lo saben naturalmente. Esa es la ley natural, la que Dios inscribe en el corazón del hombre y la que permite que pueblos y culturas tan diversos nos pongamos de acuerdo en algunas cosas básicas, ¿verdad? ¿Robar es malo? Bueno, por lo general todos los pueblos se van a decir malo, ¿verdad? ¿Matar es bueno o malo? Malo. ¿Por qué? Si ustedes no conocen a Cristo, no han leído la ley de Dios, no han ido a escuela de pastoral, bueno, no van ni a misa. Bueno, pues lo conocemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios inscribió su ley en nuestros corazones. La moral cristiana, la nuestra, la que nosotros vivimos o deberíamos de vivir, es la que guía los actos del hombre hacia su último fin sobrenatural, de acuerdo con los dictados de la razón y con las verdades y preceptos revelados por Dios mismo al hombre. Aquí me detengo en esta palabra o estas palabras, el último fin sobrenatural. El último fin sobrenatural del hombre es la vida eterna o muerte eterna, que va precedida de un juicio personal. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la moral cristiana se nutre de la razón, pero también de los preceptos revelados por Dios a través de Jesucristo. Y tiene un fin que es sobrenatural. ¿Cuál es ese fin? La vida eterna. Creemos como cristianos que todos algún día vamos a comparecer frente al tribunal de Dios y vamos a ser juzgados por lo bueno o por lo malo que hayamos hecho en función de aquellos preceptos que nos fueron revelados por Dios. Entonces esto es muy importante, decía el padre Santiago Martín, los que puedan escuchar sus misas o sus homilías por internet, ¿verdad? Hay un grupo en YouTube que se llama Homilías y Catequesis Católicas. El padre Santiago Martín en alguna ocasión lo dijo de manera magistral.
Dejar de creer en la vida eterna es el principio del ateísmo. O sea, si yo no creo en la vida eterna, pues entonces de hecho ya soy ateo, ya vivo como un alejado de Dios. Entonces aquí lo importante es esto. Nosotros practicamos nuestra fe y vivimos de acuerdo con los dictados de Cristo porque creemos en la vida eterna. Creemos que vamos a ser sujetos a un castigo o a un premio después de esta vida. San Pablo en Romanos capítulo 2 lo dice de la siguiente manera. En efecto, todos los que hayan pecado sin conocer la ley de Moisés, sin tenerla, morirán sin esa ley, ¿sí? Porque no la conocieron. Por lo tanto, esa ley en cierto sentido no les afecta. Pero los que hayan tenido la ley, ¿sí? Los que hayan conocido a Cristo, ¿verdad? Serán juzgados por esa ley. Porque a los ojos de Dios, dice San Pablo, no son justos los que oyen la ley, sino los que la practican. Y esto es grave para nosotros. ¿Por qué? Porque mientras que esos pueblos del sudeste asiático o del Pacífico asiático, ¿verdad?, que viven en la edad de piedra, que no tienen escritura y que viven de una manera muy simple y muy sencilla, ¿verdad?, cumplen su ley, pues en cierto sentido por esa ley van a ser juzgados. Pero tú y yo conocemos a Cristo, tú y yo nos tocó tener al alcance ese precioso conocimiento de Cristo y por lo tanto, cuando seamos juzgados, vamos a ser juzgados en función de qué tanto practicamos aquello que aprendimos. ¿Qué nos enseñó Jesús? Amarás al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí lo hiciste? Pues por esto es por lo que vamos a ser juzgados, nos dice San Pablo, por qué tanto acatamos la ley. La moral cristiana y la moral natural no son iguales. La moral natural, ¿verdad?, proviniendo de Dios, se basa solamente en la razón, en tanto que la moral cristiana se basa en la razón, pero también en la verdad revelada por Dios a través de Jesucristo y a través de los profetas. Entonces, se podría decir que es una guía más completa la moral cristiana que la moral natural, ¿sí? Privados de la gracia, los filósofos griegos pudieron extractar principios morales muy puros, pero también cometieron grandes errores, ¿verdad? Era el caso de un filósofo, por ejemplo, que enseñaba que ayudaras a tu padre y a tu madre. ¿Eso es malo o bueno? Muy bueno. Pero al mismo tiempo les enseñaba a practicar la homosexualidad. ¿Eso es bueno o malo? Malo. ¿Sí se entiende? Entonces nosotros nos basamos en la razón y en la verdad revelada por Dios a través de Jesucristo. Por eso nuestra moral, la moral cristiana, es superior a la moral natural. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no abandonamos nuestra fe y nos entregamos todos a la moral natural? Es decir, lo que nos diga nuestra razón. Pues a lo mejor nuestra razón privada de la gracia nos va a decir cosas que no son correctas y frecuentemente pasa. ¿Ok? Existe otra forma de moral que se le puede llamar moral racional, laica, cívica, ¿verdad? Esta forma de moral es la que, prescindiendo de Dios y de la vida eterna, se basa tan solo en la buena disposición del individuo para cumplir sus deberes, considerando al individuo exento o liberado del egoísmo y las demás pasiones y pasiones desordenadas, productos del pecado original. La moral racional, laica o cívica, la que promueve y defiende el Estado o el gobierno, prescinde de Dios, es decir, no se basa en la verdad revelada. En algunas cosas coincide. Por ejemplo, si ustedes me dicen, oye Alejandro, yo leí en el Código Penal que robar era malo. Sí, pero hace unos meses había una propuesta que, gracias a Dios, creo que no ha sido aprobada, de que no se considere robo a un robo menor a 500 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se basa en la ley de Dios, se basa simplemente en la razón. ¿Y cuál es su finalidad? ¿Verdad? De la moral racional. La moral racional pretende solo que vivamos bien,
que seamos felices y que prosperemos. No se propone nuestra salvación eterna. Es una moral elaborada para el aquí y el ahora, sin pensar en la vida eterna. ¿Cuál es el gran error? Que prescinde de Dios, que hace a Dios a un lado, y no es posible ser verdaderamente buenos si no es en Cristo. El apóstol San Juan, en su Evangelio, capítulo 15, versículo 5, pone más bien en boca de Jesús lo siguiente: yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo soy el árbol y ustedes son las ramas, dice Jesús. Separados de mí, ¿qué le pasa a una rama cuando se separa del árbol? Se muere. Jesús les dice, separados de mí no pueden hacer nada. Un hombre no puede ser realmente bueno separado de Cristo. Romanos 8:28 dice, sin fe nadie puede agradar a Dios. Sin fe no es posible agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema con la moral racional? Que funciona solo para este mundo y que prescinde, es decir, hace un lado a Dios. Ese es el problema de la moral racional o laica, por la cual frecuentemente ustedes van a ver en los periódicos o en los noticieros que hay choques, ¿verdad? El gobierno quiere aborto para todos y los católicos decimos aborto es un asesinato. El gobierno dice, ¿verdad?, que se casen parejas del mismo sexo y los católicos decimos eso no puede ser llamado siquiera matrimonio. El gobierno dice legalizar el consumo, tráfico y posesión de drogas y los católicos decimos eso no puede ser bueno porque lo que no es bueno para todos no es bueno para nadie. ¿Sí? Hay una realidad que la moral laica, racional o cívica omite, y es que por sí solo el hombre no es bueno. Todos los esfuerzos que se han hecho a lo largo de la historia para construir sociedades perfectas han fracasado. Por ejemplo, en el caso del socialismo, tenemos el ejemplo de Cuba y Venezuela, no muy lejos. Cuando uno lee la teoría, pues se oye muy bien, o sea, construir una sociedad sin corrupción, una sociedad sin pobres, una sociedad en donde todos tengamos las mismas oportunidades. Pero cuando uno ve la práctica, lo que resultó verdaderamente, te das cuenta de que el corazón humano herido por el pecado siempre hace malo incluso aquello que considera bueno. En el caso, por ejemplo, de Cuba o Venezuela, el que parte y reparte se queda con la mayor parte. Entonces, sí le vamos a ayudar al pobre, pero nosotros nos vamos a quedar con la mayor parte, si no es que con todo. Y lo mismo lo puedes ver en Corea del Norte, por ejemplo. El dictador de Corea del Norte tiene a su pueblo viviendo en la más absoluta miseria. En ese sentido no hay queja, hay igualdad. Todos viven en la miseria, excepto él. Él es el principal consumidor de champaña del mundo, se decía hace unos años, ¿no? Entonces, por sí solo el hombre no es bueno. ¿Por qué? Porque el hombre o la naturaleza humana está afectada por el pecado original. Caemos en la envidia, en el egoísmo, en la violencia y en una serie de cosas que pervierten hasta el mejor proyecto político, como es en el caso del socialismo. Entonces, conclusión, por sí solo el hombre no es bueno, necesita la ayuda. ¿La ayuda de quién? La ayuda de la gracia, la ayuda de Dios. Vamos ahora a comparar la moral cristiana con la moral natural. Y vamos a ver que la moral cristiana no está en contra de la moral natural, es decir, aquella que se basa en la razón, sino que al contrario, la perfecciona y la eleva, dignificándola por medio de la gracia, de la amistad con Dios. La dirige por medio de la luz de la fe, impidiendo así
que caiga en el error. La razón humana por sí misma puede llegar a caer y frecuentemente cae en el error. ¿Por qué la moral cristiana es mejor? Porque está iluminada con la luz de la fe. Por eso no podemos caer en el error. Si cometemos errores es porque queremos, no porque la moral cristiana o la enseñanza de Jesús tenga algún defecto o algún vicio. La llamada moral laica, la del Estado, si lo quieren ver así, priva a la moral natural de sus elementos racionales de juicio, que son dones de Dios para constreñir al individuo a actuar según normas cívicas y de dominio de sí mismo, llevado de su buena disposición. Miren, aparentemente la moral laica, cívica o racional es racional, pero no siempre es racional. ¿Por qué? Porque la moral laica es esencialmente una convención social. Y si tú, yo y todos los miembros de la comunidad nos ponemos de acuerdo en que robar a partir de ahora sea bueno, para la moral laica, cívica o racional es bueno. Incluso aunque vaya en contra de la razón. ¿Sí? Si dos varones, ¿verdad?, se deciden casarse, la moral laica a eso lo llama matrimonio, aunque la palabra matrimonio venga de matriz, o sea, de madre, y entre dos varones y de dos mujeres, ¿quién es la madre? No hay madre, eso es irracional, sí, pero la moral laica lo considera válido. ¿Por qué? Porque la moral laica se funda en la convención social. Tú y yo, a través de nuestros representantes en el Senado y en la Cámara de Diputados, es decir, en el Poder Legislativo, nos ponemos de acuerdo en que a partir de ahora los burros tienen derecho a volar. ¿Cuál es el problema? Que no por eso a los burros les salen alas. ¿Sí? Entonces, la moral laica, aunque dice ser racional, e incluso a sí misma se presenta como racional, la verdad es que no siempre es racional. Frecuentemente es irracional. ¿Por qué? Porque se basa en la convención social. Pero además tiene otra cosa, la moral laica, cívica o racional, que se basa en una concepción del hombre según la cual el hombre es bueno y por sí mismo va a hacer el bien. ¿Okay? Y si no hace el bien, entonces la sociedad inventa mecanismos, penas, cárceles, multas, algo para obligarlo a ser bueno. Pero en principio la moral racional se basa en la idea de que el hombre es bueno por sí mismo. ¿Okay? Y que por su buena disposición, él de buena manera, pues va a compartir con el hermano, va a respetar la ley, va a ser un buen marido. Pues la verdad vemos en la vida real que eso no sucede. Hay hombres que pueden ser excelentes ciudadanos, pero malos padres de familia, o malos hijos, o malos esposos. Entonces el hombre por sí solo no es bueno, y por sí solo no brota del hombre el bien. El bien no brota del hombre naturalmente. ¿Sí? Seguimos. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la moral nuestra, la moral cristiana comparada con las otras formas de moral. En primer lugar, la moral cristiana se basa en la verdad revelada. ¿Cuál es la verdad revelada? Dios nos revela su verdad por medio de Cristo y por medio de la Biblia. Si yo conozco a Cristo, conozco la verdad. Y en la Biblia puedo encontrar muchas disposiciones de carácter moral que, leídas a través de los ojos de Cristo y con la luz del Espíritu Santo, me van a indicar lo que es bueno y lo que es malo, lo que debo de hacer, de lo que no debo hacer, para alcanzar mi salvación. Ese es el mayor bien al que una persona puede aspirar. La moral racional nos ofrece ser felices y prosperar en esta vida. La moral cristiana, nos ofrece la salvación eterna, el gozar eternamente de la presencia de Dios.
Y eso es un bien mucho mayor que el que nos ofrece la moral racional. Entonces, muy importante aquí, ¿verdad? La verdad revelada la conocemos a través de Cristo. ¿Ok? Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver algo que aparentemente no tiene nada que ver con nuestro tema, pero en verdad sí, que son los elementos de la moral. La moral tiene 4 elementos: el fundamento, aquello en lo que se basa; el fin, ¿verdad? Aquello que se propone alcanzar; la obligación, es decir, la norma misma, el enunciado de lo que se debe hacer o de lo que se debe evitar; y la remuneración, que es el premio o el castigo que se aplica a aquellos que cumplen o que incumplen la obligación moral. Esos son los 4 elementos de la moral. Y vamos ahora a comparar la moral cristiana con la moral racional, tomando como base estos 4 elementos. Primero, el fundamento. La moral cristiana, ¿en qué se basa? Se basa en la autoridad de Dios. Dios, que nos creó, tiene derecho a mandar sobre nosotros. La moral racional, ¿en qué se basa? Se basa en la autoridad del Estado. El gobierno, electo por los ciudadanos, detenta una autoridad y en uso de esa autoridad determina: a partir de ahora tú puedes matar a tus hijos y no es malo si lo haces dentro de las primeras 12 semanas de embarazo. A partir de ahora tú puedes comprar, consumir y comprar drogas, ¿verdad? Desde que haya limitaciones en cuanto a cantidad y en cuanto a diversas circunstancias relacionadas con el acto de compra, venta y consumo. El fin. El fin de la moral cristiana es la salvación del hombre. No hay un bien más precioso, no hay mayor bien que la persona que ama pueda desear para la persona amada que desearle que viva eternamente junto a Dios en el paraíso. Ese es el mayor bien que puede llegar a existir. Y ese es el fin de la moral cristiana. ¿Cuál es el fin de la moral racional, de la moral cívica o laica? La paz, que no haya pleitos entre nosotros y que prosperemos, que tengamos buenos negocios, que ganemos plata, que tengamos placeres. ¿Sí se fijan? El fin es muy diferente. Uno es un fin para la vida eterna y el otro es un fin para la vida presente, que no dura más de 80, 100 años, 120 si eres muy longevo, ¿verdad? La obligación. La obligación, o las obligaciones más bien, propias de la moral cristiana, están contenidas en las enseñanzas de Jesús y en la Biblia en general, y son un mandato divino. En la moral racional, la obligación está contenida en las leyes y disposiciones emanadas del gobierno, de los órganos de gobierno, particularmente del poder legislativo, que es el que se ocupa de cambiar, alterar, modificar las leyes a capricho o conveniencia de los hombres, del grupo gobernante, de los intereses, de los grupos de presión y demás, ¿verdad? Los banqueros dicen: queremos cobrar intereses sobre los intereses. Bueno, pues se modifica la ley para que a partir de ahora no sea malo. Después surge otro grupo de deudores de la banca que dicen: ¿cómo? Si yo ya pagué mis intereses, ahora me vas a querer cobrar intereses como si fueran un préstamo. Entonces se legisla ahora para que no se puedan cobrar intereses sobre intereses, y así sucesivamente se crean delitos, se inventan delitos o se quitan delitos de la cartilla de justicia, que en este caso sería el Código Penal. ¿Ok? Entonces la moral cristiana, su obligación es por mandato divino y la moral racional por mandato de gobierno. ¿En dónde encontramos la moral cristiana? En la palabra de Dios y principalmente en Cristo. Y la moral racional pues la encontramos en las leyes. Y la remuneración. La moral cristiana, para los que la cumplen y para los que viven verdaderamente los mandamientos de Cristo, establece un premio. ¿Cuál es el premio? Es el goce eterno del sumo bien, que es Dios.
La moral cristiana establece también un castigo para aquellos que, pudiendo conocer a Cristo de manera culpable, deciden no cumplir estos mandamientos, y el castigo es la privación eterna de Dios, con ausencia de todo bien físico y espiritual. Entonces hay un premio, que es gozar de la presencia de Dios, y hay un castigo, que es estar privado de la visión beatífica de Dios en la vida eterna. La moral racional, por su parte, no concede premios, solo da castigos. Si yo, por ejemplo, no cumplo una norma básica de la moral racional, que es, por ejemplo, no tirar basura en la calle. Yo no tiro basura en la calle, pero nadie va a venir a darme un premio por no tirar basura en la calle. Se supone que mi premio es el vivir bien, el vivir sanamente. Pero si hay un castigo, si yo tiro basura en la calle y la autoridad me sorprende, pues puede haber una multa o un arresto de, aunque sea unas horas, pero hay castigos. La moral racional solo castiga en general. La moral cristiana premia y castiga. Muy importante esa diferencia. Vamos a comparar la moral cristiana con la moral natural, la moral que se basa en la sola razón. La moral natural, aunque es buena, es deficiente e insuficiente. Es decir, tiene errores y le faltan cosas. Deficiente porque aunque en sí posee todos los dictados de la moral de Dios, o todo el dictado moral de Dios, carece de medios para referirlo a los pormenores de la vida del hombre. En otras palabras, no proporciona una guía para todos y cada uno de los aspectos de la vida del hombre. Ser limpio, o ser un hombre limpio, pero no significa que sea bueno, ¿verdad? Aunque desde el punto de vista moral, pues ser limpio es bueno, ¿sí se entiende? Pero podría hacer cosas malas y ser limpio. Entonces es deficiente. También es insuficiente porque no puede darnos a conocer de manera fácil, segura y completa las verdades del orden moral. Es decir, por lo mismo que es deficiente y que no tiene resueltos la mayor parte de los casos, por eso mismo también es insuficiente. En otras palabras, que va a llegar momentos en los que la moral natural presente límites. Y te pongo un ejemplo. Los hechos, los actos. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo estoy de acuerdo en que decir la verdad es bueno o es malo, pues es bueno, ¿verdad? Pero en determinados momentos decir la verdad podría ser contraproducente. Pensemos, por ejemplo, en la Alemania nazi, una familia que alberga a, eh, a una familia, es decir, una familia que alberga a otra familia de judíos que están huyendo de los campos de concentración. Un día toca a su puerta la policía privada de Hitler y pregunta, ¿hay aquí alguna familia judía escondiéndose entre ustedes? Pero pues si los padres de familia en ese momento responden la verdad, personas van a morir por la verdad que dijeron. Entonces no siempre, ¿verdad? No siempre el mismo acto puede tener el mismo efecto. Y hay casos que son difíciles de ponderar, ¿sí? Entonces por eso es insuficiente. Lo mismo tiene que ver con algunas disposiciones naturales que no se ajustan o permiten responder a los requerimientos del ser humano en todas las condiciones. Ejemplo, robar, ¿es bueno o es malo? Pues claro que es malo. Sí, pero ¿qué tan severo tengo que ser yo cuando descubro que en mi tienda una madre se está robando 1 litro de leche para darle de comer a su hijo? ¿Debo mandarla 20 años a la cárcel? ¿Debo de pedir para ella el peor de los castigos, la pena máxima? ¿O debo entender que quizás lo hizo guiada por la necesidad y que la pérdida no sería mucha y dejarla que se vaya con el litro de leche?
¿verdad? Entonces, no siempre, ¿verdad? Estas disposiciones basadas en la sola razón no siempre son suficientes, ¿verdad? Bueno, ¿por qué, ¿por qué tiene tantos problemas la moral natural y por qué no puede ser una guía segura para todo ser humano? Por una razón muy simple. El hombre distingue con dificultad entre el bien y el mal. Distinguimos con dificultad entre lo que es bueno y lo que es malo, y frecuentemente llamamos bueno a lo malo y malo a lo bueno. Ejemplo, ¿verdad? Ejemplo, por ejemplo, el 90% de los católicos están a favor del aborto, incluso en las elecciones pasadas, buena parte, yo me atrevería a decir que más del 50% de los católicos votó por el partido que promovía el aborto, ¿sí? Y piensan que verdaderamente el aborto, es decir, matar a tu hijo es un derecho. Entonces, el hombre distingue con dificultad. Frecuentemente hacemos cosas malas pensando que son buenas. Había, por ejemplo, personas que decían, mira, tú puedes votar por una opción política que legalice el consumo de las drogas. ¿Por qué? Porque cuando Dios te juzgue, te va a juzgar por lo que tú haces. Tú solamente permitiste que más personas se hicieran drogadictas, pero en sí, tú no los obligaste a drogarse, como tú no obligas a una dama a que aborte. Entonces tú puedes, decían personas, tú puedes confiadamente votar por un partido que promueve el aborto y que promueva las drogas. Sin ningún problema. Y claro que hay problema, porque revela una cosa, que distinguimos con mucha dificultad entre lo que es bueno y lo que es malo. El terrorista, por ejemplo, que se sube a un camión a una hora pico lleno de personas y se hace estallar, él pretende matar al mayor número de personas posible. Pero si ustedes unos minutos antes de que cometiera el acto le preguntaran si eso es bueno o es malo, él les diría que por supuesto que es bueno, que Dios se lo va a tomar muy bien ese hecho que él piensa hacer y que le va a premiar, no solamente eso. Entonces distinguimos con dificultad entre lo bueno y lo malo, y al contrario, ¿verdad? Una chica en la preparatoria, ¿verdad? O en la universidad, que es virgen, que se niega a tener relaciones sexuales antes de casarse, regularmente es condenada, acosada, señalada por andar practicando el bien, ¿verdad? Porque lo bueno sería la situación contraria, es decir, que viviera de una manera, digamos, inmoral. Entonces hay mucha confusión con todo esto. Hasta nosotros mismos, estoy seguro que muchos de ustedes que me están escuchando confunden lo malo con lo bueno y lo bueno con lo malo. Les hemos hecho exámenes a los papás de los niños poniéndoles preguntas, dándoles una lista de 20 acciones malas y les decimos, ¿robar es bueno o malo? Pues algunos dicen malo, pero otros como que lo comienzan a dudar. ¿Se entiende? Distinguimos con dificultad entre lo que es bueno y lo que es malo. Por eso necesitamos una guía. ¿Y cuál es esa guía? Pues Jesús, la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, pues no conoces la distinción entre lo que es bueno y lo que es malo. Muchos ilustres filósofos griegos tuvieron grandes aciertos, pero también al mismo tiempo grandes fallas. La moral cristiana supera a la moral natural porque cuenta a la vez con la riqueza de la moral natural, que es la razón, y con la divina revelación como una luz brillante que le permite decidir sin equivocarse. La moral cristiana nos presenta principios morales que la razón humana solo pudo atisbar, porque se convierte, por lo que se convierte más bien, en la guía segura, fácil y completa que hace que el hombre pueda encaminarse y llegar a su último fin, que es Dios. Los antiguos filósofos griegos sabían que debíamos respetar a nuestros padres, pero no sabían, por ejemplo, que tenemos que cuidar nuestro cuerpo al grado de no meterle drogas. Eso no lo sabían, o no lo consideraban malo. De hecho, muchos de ellos practicaban cosas que nosotros consideramos inmorales, ¿sí?
Entonces, como ellos, guiados solamente por la razón, no pudieron formular una cartilla moral, una serie de principios morales válidos para todas las circunstancias con ausencia de error, por eso no pueden ser la guía del cristiano. El cristiano necesita depositar su fe y su confianza en Cristo. Como dijo la Virgen María, ¿verdad? En las bodas de Canaán, hagan lo que Él les diga, aunque el mundo les diga otra cosa. Ahora vamos a hablar un poco de la moral racional o cívica y vamos a establecer una cosa que quiero ser muy enfático al respecto. La moral racional o cívica es falsa. La moral natural puede ser deficiente e insuficiente, pero la moral racional, cívica o laica es falsa, deficiente e injusta. Falsa, ¿por qué? Porque ofrece como último fin del hombre la felicidad material terrena, excluyendo la vida espiritual, es decir, la vida eterna. No contempla la vida eterna, y la verdad es que el destino del hombre no se encuentra en esta vida, sino en la vida eterna. Vamos a pasar más tiempo muertos que vivos. La vida del hombre no es más que un chispazo de 80, 100, 120 años. En cambio, la vida eterna pues es eterna, ¿no? La moral racional o cívica también es deficiente. ¿Por qué? Por lo que ya comentábamos, se funda en la capacidad del hombre para dominar por sí mismo sus malas inclinaciones, cosa que rara vez o casi nunca sucede. Además, nos propone como modelos a imitar a otros hombres igualmente imperfectos como él, de cuyas limitadas virtudes la misma moral cívica hace un mito incapaz de satisfacer el ansia de perfección infinita que sólo puede existir en Dios. Es deficiente, primero por lo que decíamos, que se basa en que el hombre por sí solo va a controlar sus pasiones. Yo he decidido abandonar el egoísmo porque es lo que conviene. Yo he decidido dejar de ser violento, dejar de ser injusto porque es lo que conviene. La verdad es que eso casi nunca pasa. Y por el otro lado, la moral racional nos propone como ejemplos a hombres tanto o más deficientes que nosotros. Si nosotros vamos a cualquier país, pero pues no salgamos de México, no necesitamos salir de México, y vemos las biografías de los grandes hombres que han forjado este país, nos damos cuenta de que muchos de ellos eran delincuentes, secuestradores, traidores a la patria, ¿verdad? Y practicantes de toda clase de inmoralidades. Por ejemplo, Vicente Guerrero, ¿verdad? El patriota que dijo mi patria es primero, secuestraba para ganarse la vida. ¿Y qué me dices del noble y admirado Francisco Villa, Doroteo Arango, luchador de las causas de los pobres? Inició su carrera como ratero, como ladrón. De hecho, sí era un abigeo, era asaltante, pero robaba ganado y asaltaba en los caminos también. Entonces esos fueron los grandes hombres que forjaron México, ¿sí? Busca al gran hombre, ¿verdad? Porque casi todos son hombres, ¿eh? Casi todos son varones. Busca al gran varón que haya forjado tu país e investiga en su biografía y te vas a dar cuenta de que hizo muchas cosas malas que la propaganda del gobierno pretende que nosotros no conozcamos, ¿verdad? Yo te puedo decir, por ejemplo, que Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera. Y tú puedes decir, ah, qué bueno, excelente, excelente. Sí, pero las políticas que él aplicó dañaron la industria petrolera. De Lázaro Cárdenas te puedo decir que él le daba la tierra a los pobres. Sí, pero se la robaba a los ricos. Y además no solo eso, sino que la reforma agraria en cuanto tal creó una serie de problemas que el campo mexicano no resuelve hasta el día de hoy. Entonces, esos modelos, esos ejemplos, pues no nos los ofrecen completos, sino que hay detalles, hay cosas que
que la propaganda de gobierno se preocupa de que no conozcamos. Y al contrario, hay muchos héroes anónimos. Hace un par de años hubo una explosión en un hospital de la Ciudad de México y una enfermera, cuyo nombre es totalmente desconocido, dedicó los últimos minutos de su vida a salvar a cuantos bebés pudiera. Y eso no se conoce, y ella no va a aparecer en los libros de historia, y no se pondrá su nombre con letras de oro en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque ella no derramó sangre, ella no mató, ella no logró encumbrarse al grupo gobernante, por lo tanto no hizo nada. Y claro que hizo algo. Hay muchos héroes que ni siquiera se reconocen. ¿Sí? Muchos. Y por último decimos que la moral racional es injusta. ¿Por qué? Porque ningún hombre es capaz de juzgar el interior de otro hombre. A veces, cuando nos juzgamos los unos a los otros, caemos con frecuencia en la licencia, es decir, en el ser muy blanditos, muy suavecitos. A veces caemos no en el ser muy blanditos, sino en el ser muy duros, en el abusar, en el rigor inadecuado, ¿verdad? Aquí me viene a la mente un caso que salió a la luz pública, no me acuerdo si el año pasado o el antepasado, de una mujer que fue a la papelería a comprar unas cosas y pagó con un billete de a 100 falso. Si sabía ella que ese billete era falso o no lo sabía, es algo que yo no sé. Lo que sí sé es que la autoridad la prendió y la castigó como falsificadora, y la mujer se fue, pero no se fue ni siquiera al reclusorio, se fue a las Islas Marías, ¿sí? Entonces, por 100 pesos, a esta mujer le causaron el mayor daño posible. Y en la cárcel, hermanos, hay personas que por no pagar 150 pesos les echaron 3 años. Es decir, frecuentemente caemos en la moral racional, en el ser licenciosos. Ah, como es rico, mira, sí robó esos 150 pesos, pero es que él es rico y si lo metemos a la cárcel, pobrecito, vamos a arruinar su vida, su futuro profesional, déjenlo libre. Y al revés, ¿verdad? La señora que se roba la leche, mira, pero solo fueron 150 pesos, hay que echarle 20 años de cárcel, no sé cuánto, pero la pena máxima que se pueda, a veces hasta en las tiendas lo dicen, ¿verdad? Acción legal total. Entonces caemos, es difícil juzgar unos a otros. Por otro lado, el premio que nos ofrece la moral cívica o racional, pues es un premio muy pobre, hermanos. O sea, cumplo con las disposiciones de la moral racional. ¿Y qué vas a lograr? La conciencia de que cumpliste con tu deber, de que amaste a la patria, ¿sí? De que no le hiciste daño a nadie. Pues a lo mejor hasta le estoy haciendo más daño. El premio que ofrece la moral racional es incapaz de llenar el ansia de felicidad perdurable que es propia del hombre. Si cumples con la moral racional, vas a ser feliz en esta vida. ¿Y luego qué? Luego nada, no está contemplado. Entonces, en cierto sentido, también es injusta. ¿Por qué? Porque castiga, pero no premia. O el premio es muy pobre, muy bajito. Un ejemplo de moral racional, nosotros que somos mexicanos lo conocemos muy bien. La propaganda del gobierno frecuentemente nos ofrece como ejemplo de lo que es un matrimonio feliz a Diego y Frida, ¿verdad? El pintor Diego Rivera y su esposa, la pintora Frida Kahlo. Y nos dicen, Diego y Frida, el amor que lo vence todo, ¿verdad? Él comprometido con sus ideales y ella queriendo ser madre, pero no logrando. Lo que no nos dicen es que ella era comunista y que en nuestros días, pues seguramente hubiera estado a favor del aborto. Entonces, a lo mejor no solamente no querría ser madre, sino que incluso a lo mejor hasta querría matar a sus propios hijos. Y se excluye que Diego Rivera era profundamente promiscuo, es decir, le era infiel a su esposa con todas las mujeres que pudiera. Y ella reconocidamente fue amante de León Trotsky, un comunista ruso que se vino a exiliar aquí en México y aquí lo mataron. Pero esto es lo que nos proponen como lo que debería ser un matrimonio. Y la verdad, hermanos, si esto es lo que debería de ser un matrimonio, yo paso. O
Pues ellos no pueden ser ejemplo de nada. Y como eso nos ofrecen otros ejemplos que cuando tú te pones a pensar dices, no, pues no puede ser. No puede ser. ¿Sí? Entonces, aguas, no se dejen engañar con la propaganda de la moral racional, cívica o laica, como la quieran llamar. En México, el presidente actual, ¿verdad? Que es una persona que se dice muy preocupada por la moral, nos propone utilizar como texto básico un documento que se llama la Cartilla Moral de un político, fíjense ustedes, de un político llamado Alfonso Reyes. Y yo tomé la primera hoja del documento de Alfonso Reyes para analizarlo. ¿Por qué? Porque es un ejemplo, una muestra de lo que es la moral cívica, laica o racional. Y uno puede leer cosas que uno dice, este hombre tiene una confusión total, total. Y yo les voy a leer algunas cosas, aunque nos tardemos tiempo porque quiero que lo entiendan. Dice, esta educación y las doctrinas que en ella se inspira constituyen la moral o ética. La palabra moral procede del latín, la palabra ética procede del griego. Todas las religiones contienen un cuerpo de preceptos morales que coinciden en lo esencial. Mentira. Pero el bien no solo es obligatorio para el creyente, sino para todos los hombres en general, incluso para los que no saben lo que es bueno y lo que es malo. El bien es una obligación. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Que no define lo que es bueno y lo que es malo. Se supone que tú ya lo sabes porque tú ya eres bueno, ¿sí? Ni tampoco define quién decide lo que es bueno y lo que es malo. O sea, ni te dice lo que es, ni te dice quién lo definió como bueno o como malo. El bien no solo se funda en una recompensa esperada. Aquí asume que tú haces el bien porque es lo natural en ti, no porque estés esperando la vida eterna o el amor de Dios o gozar de la felicidad eterna junto a Dios. No, dice aquí, el bien no solo se funda en una recompensa esperada, se funda también en razones que pertenecen a este mundo. Hasta ahí se aproxima la razón natural. La conducta moral es movida por el bien. No dice lo que es el bien ni quién lo define. Nos permite vivir en paz con nosotros mismos y en armonía con los demás. Por eso es importante, dice aquí. Muy bonito, pero habla de muchos conceptos que no define lo que son. Los deja a tu imaginación o a que tú los definas como tú quieras. Continúa, el bien es una cuestión de amor y de respeto. El amor y respeto a lo que es bueno para todos y aversión a lo perjudicial. Hasta aquí dice algo que parece lógico, ¿no? El bien es una cuestión de amor y respeto. Y el amor y el respeto a lo que es bueno y por contrario el rechazo a lo que es malo. Solamente que sigue sin decirte lo que es el amor. Y ojo, no todos entienden por amor lo que Cristo entendía por amor. Ahí está el truco. No todo está permitido. Lo excluido es aquello que está mal. Tampoco te dice qué es lo que está mal. Nada más te dice que lo que está mal es aquello que causa mal. El bien es benéfico y el mal es maléfico. ¡Wow! ¡Cuánta inteligencia! El bien es lo que es bueno y el mal es lo que es malo. Nos está diciendo algo que es pues una cosa que todo el mundo sabe, no es nada nuevo. Creo que se llama tautología. Continúa. El bien no debe confundirse con nuestro interés particular, es decir, define lo que es el bien comparándolo contra lo que no es. Es decir, utiliza un método que es válido. El bien no debe confundirse con nuestro interés particular en este o en otro momento de nuestra vida. No debe tampoco confundirse con nuestro provecho, nuestro gusto, nuestro deseo. El bien está por encima de nuestro provecho, nuestro gusto y nuestro deseo. Muy bien. El bien es un ideal de justicia y de virtud que puede imponernos el sacrificio de nuestros anhelos y aún de nuestra felicidad o de nuestra vida, pues es algo como una felicidad más amplia o que abarcase a toda la especie humana, ante la cual valen menos las felicidades personales
de cada uno de nosotros. Muy bien, dice aquí, que el bien de los demás, que no lo define, pero debe estar por encima del bien particular. Se ve noble, pero es confuso. Algunos han pensado que el bien se reconoce solo a través de la razón, es la moral natural de la que hablábamos, y que en consecuencia no se puede ser bueno si al mismo tiempo no se es sabio. Aquí ya no está hablando de razón, sino de sabiduría. Tampoco define lo que es la sabiduría. Lo define más adelante por oposición. La sabiduría es lo contrario de la ignorancia, dice aquí. Según ellos, el malo lo es por ignorancia. Necesita educación, muy importante. El malo no es malo porque incumpla las leyes de Dios. El malo es malo porque es ignorante, porque no fue a la escuela. Realidad, en la escuela no te enseñan moral. ¿Quién nos enseña moral? La palabra de Dios, y en la escuela no se enseña la palabra de Dios. Entonces, si ven cómo los embustes, cómo los engaños, los ardides del pensamiento se van tejiendo. Yo te hablo de una cosa, pero no te la explico, o te la explico, pero por oposición a otras cosas. Luego sigue el texto. Otros consideran que el bien se conoce por el camino del sentimiento, y como la caridad. Valor cristiano por excelencia, el amor. Y como la caridad es un impulso del buen corazón. Importante, aquí define lo que es el amor o la caridad y lo define como un sentimiento. ¿Qué problema tienes con eso? Que Jesús no definía al amor ni a la caridad como un sentimiento. El amor es un mandamiento para Jesús. No es un sentimiento, porque yo puedo estar ahorita feliz y al rato estar enojado, triste, con muchas cosas, ¿sí? Para Jesús el amor es darse uno mismo, no sentirse bien o sentir bonito. Según ellos, está hablando de un adversario imaginario que probablemente seamos hasta nosotros los cristianos. Lo malo es por mala inclinación. Necesita redención, es decir, necesita ser salvado. Utiliza la palabra redención, concepto cristiano, pero tampoco te explica lo que es, ¿sí? Y lo utiliza más bien como sinónimo de ser sanado o liberado. Pero vamos a seguir. La verdad es que ambos puntos de vista, los que creen que el bien se consigue solo por la razón y los que creen que es por el sentimiento, dice, la verdad es que ambos puntos de vista son verdaderos en parte y uno a otro se complementan. Todo depende del acto bueno del que se trate. O sea, puede haber actos buenos, ¿verdad?, que estén más basados en el sentimiento y otros que estén más basados en la razón. Todo depende del acto bueno de que se trate. Para dar de beber al sediento, basta tener buen corazón y agua. Para ser un buen ciudadano, para sacar adelante una familia, hay que tener además algunos conocimientos. Y aquí viene la gran conclusión de esta primera hoja de la cartilla moral de Alfonso Reyes. Aquí, como en todo, la naturaleza y la educación se complementan. Por fortuna, el malo por naturaleza es educable en muchos casos y, por decirlo así, aprende a ser bueno. Por eso el filósofo griego Aristóteles aconsejaba la ejercitación en la virtud para ser virtuosos. Y este es el secreto. El malo, nos dice la cartilla moral de Alfonso Reyes, página 8, si recibe educación, si se forma como un gran ingeniero, un gran arquitecto, se hace bueno, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién imparte la educación? Respuesta, el gobierno. En este país, la mayor parte de la educación la imparte el gobierno. Luego, ¿quién decide lo que es bueno y lo que es malo? Implícitamente en el texto, es el gobierno. ¿Sí observan cómo se comienza a tejer todo un entramado de mentiras y de argucias para convencernos de algo que parece bueno pero que en realidad no es? Hace falta el discernimiento, ¿eh?
Características de la verdad. Regresamos a nuestro tema. Perdón por haberme salido, pero es importante porque muchas veces no lo entendemos y caemos en muchos errores. Vamos a regresar a nuestro tema. Características de la verdad moral. La moral, o la verdadera moral, debe de tener tres características: unidad, uniformidad e inmutabilidad. Unidad debe de ser un conjunto armonioso y equilibrado de preceptos. ¿Qué significa esto? Que no diga una cosa aquí y otra acá, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en un artículo concede el derecho de huelga y en el apartado B lo niega. ¿Sale? La moral debe tener uniformidad, es decir, que en todo acto humano debe regir la misma moral, sin diferencia de criterios y sin acepciones. El que roba es un ladrón, así sea el hijo de una familia rica. Si roba de noche o si roba de día, es lo mismo, de todos modos está robando. Si mata en defensa propia o mata para robar, está matando de todos modos. Inmutabilidad. Significa que la moral no puede estar sujeta a cambios, es decir, yo robé cuando era delito, pero ahora ya no es delito, por lo tanto, pues ahora ya puedo hacerlo con toda confianza. La verdadera moral es inmutable, no está sujeto a cambios, no está sujeta al capricho y a las conveniencias de los hombres, no se ajusta para atender a los caprichos de los hombres. Vamos ahora, conociendo estos componentes de la verdadera moral, vamos a considerar la moral laica frente a la moral cristiana para que ustedes comprueben que la moral que nosotros aprendemos de Cristo es mucho mejor y muy superior a la moral laica. En cuanto a su unidad, la moral laica concede a unos derechos y a otros les niega sus derechos. Por ejemplo, la moral laica da derecho a parejas del mismo sexo, les da el derecho a adoptar niños, pero al mismo tiempo niega a los niños el derecho a tener un padre y una madre, es decir, les niega el derecho a tener un hogar. La moral laica, por ejemplo, concede a la madre el derecho a matar a su hijo, pero le niega al hijo el derecho a vivir. Es decisión de la Suprema Corte de Justicia de México. Un niño en el vientre de su madre es un bien jurídico, como una casa o como un coche. Luego el Estado puede disponer de él, como si fuera una casa. ¿Ves? En cambio, la moral cristiana no está escrita en clave de derechos, sino que está escrita en clave de obligaciones. La moral cristiana habla mucho de las obligaciones de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo, etc. Y cuando nosotros contemplamos estas disposiciones de la moral cristiana a través de los ojos de Cristo, y esto es muy importante, lo subrayo, y a la luz del Espíritu Santo, ninguna obligación contradice a las otras, ya que por encima de todas está la obligación de amar a nuestros hermanos. Hace unos meses, una mujer muy inteligente, muy hábil, una politóloga, me parece que se llama Gloria Álvarez, criticando nuestra fe católica, decía: no es esa fe que se basa en aquel libro que en las primeras páginas dice ojo por ojo y diente por diente, y en las últimas dice trata a los demás como quieras que te traten y ama a tu prójimo, dando a entender que había una contradicción en el ámbito de la moral cristiana. La verdad es que no hay ninguna contradicción. ¿Por qué? Porque la Biblia se lee a través de los ojos de Cristo y a la luz del Espíritu Santo. En otras palabras, la Biblia es el único libro que se lee de atrás para adelante. Nosotros tenemos que conocer primero a Cristo, conocerlo en profundidad, conocer cómo pensaba, cómo vivía, lo que enseñaba, para después poder entender el mandamiento del Antiguo Testamento. ¿Qué hace Gloria? Gloria lee el libro como si fuera un libro normal, de principio para atrás, y no. Ciertamente, nosotros podemos encontrar muchas cosas que no son conforme con la moral cristiana. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla de guerras santas, de matanzas crueles, esa es la verdad de las cosas. Se habla también
de venganzas, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Se habla de promiscuidad, los patriarcas, perdón por la expresión, ¿verdad? Pero los patriarcas, el rey David, el rey Salomón, eran profundamente promiscuos, pero todo eso se entiende plenamente cuando nosotros consideramos que no conocieron a Cristo. Y cuando nosotros leemos la Biblia con los ojos de Cristo, nos damos cuenta de que ese precepto de ojo por ojo y diente por diente, que la poligamia y todo eso ha quedado superado por Cristo. Cristo ha devuelto a la humanidad a su primitiva perfección. Cristo ha recreado a la humanidad entera, la ha regenerado. ¿Sí? Por eso subrayo todo esto. Cuando nosotros vemos las disposiciones de la moral cristiana a la luz del Espíritu Santo y con los ojos de Cristo, no hay contradicción. Que todavía se habla en la Biblia de guerras santas, sí, pero ya no rige. Pero es que en la Biblia todavía se habla de diezmo. En la actualidad el diezmo significa otra cosa. Significa una ayuda que el cristiano de buena voluntad, conforme a sus posibilidades, le da a la iglesia. Es más, ya ninguno de nosotros da su diezmo en vino o en trigo, ¿verdad? O en aceite. Nadie lleva 100 toneladas de maíz a la iglesia porque va a dar su diezmo, ¿verdad? O 20 barriles de vino porque va a dar su diezmo. Nadie hace eso ya. ¿Se entiende, hermanos? Entonces no se dejen engañar por aquellos que, creyéndose inteligentes, les hacen dudar de que la moral cristiana sea la mejor de todas. Nuestra moral tiene unidad, no se contradice. Uniformidad. La moral laica contiene múltiples acepciones, distinciones. No es lo mismo un delito cometido por un rico que por un pobre. Y estas acepciones permiten a la persona violar la norma de acuerdo con criterios puramente humanos, ¿verdad? Si un rico roba en una tienda departamental, ay, pobre muchacho, se le va a arruinar su vida, no debe ir a la cárcel, así son los chicos, son traviesos, pero si lo hace el hijo del pobre, cae todo el peso de la ley sobre él, ¿eh? Y eso es una realidad. Y hay varios ejemplos de cómo la moral laica no juzga con uniformidad. Si yo mato a un niño después de nacido, voy a la cárcel, pero si lo mato dentro de los primeros 12 semanas después de ser concebido, no hay delito alguno. ¿Sí? Ahora bien, las drogas se legalizan, es el caso en México de la marihuana, aunque se siga reconociendo que hay problemas de salud que crean. Es decir, no hay uniformidad, no hay esa tersura, esa suavidad de las leyes que juzgan de la misma manera en todos los casos. Por el contrario, la moral cristiana no hace acepción de personas según su clase social. El que juzga, es decir, yo, puedo hacer acepciones, pero estoy incurriendo en un error. Para la moral cristiana, si el gobernante mata, la moral cristiana lo condena como asesinato, aunque se haga por una causa justificada. El adulterio es pecado, aunque sea cometido por el rey, y me viene aquí a la mente el rey Enrique VIII, a quien el Papa no le quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón, pero el rey, muy enamorado de una prostituta llamada Ana Bolena, pues quería casarse con ella. Entonces va con el Papa y le dice, bueno, descásanos. Y el Papa le dice, bueno, pero ¿por qué ya no quieres estar casado con Catalina? Tu matrimonio es válido, lo hiciste con conciencia, con voluntad. Y dice, no, es que yo estoy enamorado de Ana, ¿verdad? Y bueno, pues incurre en adulterio. Y aunque sea el rey, va a seguir siendo adulterio, va a seguir siendo asesinato. ¿Sí se entiende? No hacemos acepción de personas, como Jesús tampoco hacía acepción de personas. Ahora bien, considerando la inmutabilidad, la moral laica, hermanos, es cambiante e inconstante. Lo que para unos hombres es bueno, no lo es para otros. Y a lo largo de la historia también las disposiciones morales cambian. Por ejemplo, las normas sobre el vestir han cambiado radicalmente en los últimos 100 años, ¿verdad? Hace 100 o 150 años,
¿verdad? Las normas morales determinaban que, por ejemplo, las mujeres deberían de tener una falda por debajo de la rodilla. Ahorita andan casi desnudas por la calle y no hay ningún problema. Es un cambio en las normas morales. Nada de malo hay en que vayan desnudas por la calle. Bueno, pues en aquellas épocas hubiera sido algo inaceptable hasta para los más libertinos. ¿Sale? En cambio, la moral cristiana es inmutable. ¿Por qué? Porque no sufre cambio, no sufre variación. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Las normas de Dios no pueden ser alteradas. La palabra de Dios es la misma siempre. Incluso aunque convenencieramente yo o cualquier hombre las interpretara de otro modo. Que hay muchos que quisieran hacer eso y hay muchos que exigen que la iglesia se actualice, ¿verdad? Que abandone las normas morales de Cristo para estar a tono con el mundo presente. Que acepte el divorcio, que acepte la anticoncepción, que acepte el aborto, que acepte la homosexualidad, para que el mundo nos quiera. Y no, la verdad es que nosotros no buscamos el amor del mundo. Y Cristo nunca va a cambiar, hermanos. El asesinato va a ser asesinato aquí y en China. Hoy y dentro de 5,000 años, si hay cristianos dentro de 5,000 años, van a seguir predicando esa misma moral. Dependencia de Dios, muy importante. Ya lo habíamos esbozado, pero vamos a cerrar algunas ideas que son muy importantes. El racionalismo, ¿verdad? O la moral racional. El racionalismo pretende que la conciencia sea el único árbitro de los actos del hombre. Solo la conciencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que mi conciencia puede estar formada o deformada, informada o desinformada. Mi conciencia puede estar chueca, por decirlo así. Siempre que les pregunto a las personas, ¿quién te dice lo que es bueno y lo que es malo? El 99% van a responder, mi conciencia. Y yo les digo, sí, pues mi conciencia dice que en la empresa en la que trabajo tienen poca vigilancia en el departamento de contabilidad y que yo puedo robar. ¿Le hago caso a mi conciencia o no le hago caso? No, no, por supuesto que no. Pero tú me dijiste que mi conciencia me iba a decir lo que es bueno y lo que es malo. Ya me lo dijo. No, 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 no. ¿Por qué? Porque la conciencia no es suficiente. Esto no puede ser, ¿verdad? Que mi conciencia sea el único criterio válido para guiar mi vida moral y mi comportamiento. No puede ser porque el hombre es un ser creado. No se pertenece a sí mismo. Tenemos un dueño y ese dueño que nos hizo tiene derecho y autoridad para imponernos su voluntad. Ninguno de nosotros se hizo a sí mismo, es más, ni siquiera nosotros hicimos a nuestros hijos. El mecanismo por el cual nuestros hijos nacieron se puso en marcha la mayor parte de las veces con una independencia total de nuestra voluntad. ¿Sí? Entonces, muy importante, no nos pertenecemos a nosotros mismos, por eso no podemos gobernar nuestra propia vida. La voluntad de Dios impuesta es llamada ley natural, está inscrita en el corazón del hombre y rige a todo hombre mediante la conciencia. No nos vamos a meter ahorita en ese tema de que si la conciencia es o no es suficiente. Ya vimos y la experiencia a todos nos enseña que no es suficiente, ¿verdad? Muchas personas creen que robar no es malo, o que tengo derecho a robar si soy pobre, ¿verdad? O que tengo derecho, como soy pobre, a no pagar un préstamo que pedí. Entonces tienen una conciencia defectuosa. La doble guía de la moral. La moral, me refiero a la moral natural y a la moral cristiana. La moral cuenta con dos guías eficaces. La ley natural, que se basa en la moral natural, la ley natural y la conciencia. Y las dos son una creación de Dios, son una manifestación de la voluntad de Dios. La ley natural fue inscrita en el corazón del hombre por Dios y la conciencia, ¿verdad? También es una manifestación de la voluntad de Dios. Dios nos dio la conciencia. Sin embargo, a veces los hombres, por la complejidad de las situaciones, por nuestras conveniencias, tenemos un poquito de dificultad para entender los preceptos, ¿verdad? Tenemos un poquito de dificultad. Por eso,
para que no tuviéramos excusa, para que el hombre no pudiera excusarse por no poder oír la voz de la conciencia, el mismo Dios hizo manifiesta la misma ley natural por medio de una declaración solemnísima desde el monte Sinaí. Desde entonces llamamos a la ley natural la ley del Sinaí o decálogo, para que nadie diga que se le hace complejo, que no entendió o que no lo sabe. Dios mismo nos dice, esta es mi ley. Y en el monte Sinaí todo el pueblo de Dios recibió la ley de Dios o el decálogo. ¿Por qué se le llama decálogo? Porque son 10 preceptos muy sencillos que tú, yo o cualquiera pueden aprender y pueden conocer para guiar su conducta y para vivir conforme a la voluntad de Dios. Sin excusas ni pretextos de que no entendí, era complejo, robó pero tenía hambre, dijo una mentira, pero no sabíamos las circunstancias. O sea, la ley de Dios está ahí y está, por supuesto, también la luz del Espíritu Santo y está nuestro Señor Jesucristo, que es el mejor de los maestros para explicarte la ley por si no la entiendes. Vamos ahora a pasar un poquito a un acto que parece que no tiene nada que ver, pero sí tiene algo que ver. Lo que es un acto humano. Los actos humanos, ¿sí?, son aquellos que son juzgados por la moral. La conciencia, la ley natural y el decálogo gobiernan los actos del hombre y solamente los actos del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley de Dios, la ley natural y la conciencia solo está vigente para los seres humanos. Los animales no están obligados a cumplir con la ley de Dios, ¿verdad? No están obligados. Y también, ¿verdad?, la ley natural no rige sobre los ángeles, por ejemplo, sino sobre nosotros, que somos seres humanos, hombres y mujeres de carne y hueso. Solo los seres humanos están sujetos a las normas morales. Ahora bien, ¿qué es un acto humano? Porque nosotros todo el día estamos haciendo cosas, desde que nos levantamos, bueno, desde que estamos durmiendo. Cuando nos dormimos, respiramos, tenemos pensamientos, tenemos sentimientos, ¿verdad? Y estamos haciendo cosas, siempre. Entonces, primer problema, ¿qué es un acto humano? Solo son actos humanos aquellos que el hombre ejecuta con conocimiento y libre voluntad. El conocimiento, la inteligencia y el libre albedrío son las dos características esenciales de la persona humana. Solo aquellos actos que se realizan con conocimiento y libre voluntad son sujetos a juicio moral. Los actos pueden ser buenos, malos o neutros. Ejemplo, ahorita que yo estoy dando esta clase, imagínense que a una persona se le cae un lápiz, ¿sí? Imagínense que yo, al caminar por el pasillo, piso el lápiz, que la persona no sabía ni siquiera que se le había caído, y me caigo y me golpeo. Pregunta, ¿es culpa de la persona a la que se le cayó el lápiz? Pues no, porque la persona, en primer lugar, ni sabía que se le había caído el lápiz, y segunda, no quería lastimarme. Por eso no se le considera un acto humano, no es sujeto de juicio moral. Eso es lo que se le llama un accidente. Los actos humanos que se hacen involuntariamente o fuera de advertencia, es decir, sin saber, no están sujetos a juicio moral, es decir, no pueden ser calificados como buenos o como malos. Estornudar, ¿verdad?, pintarte el pelo de rojo, hacerte un tatuaje, no puede ser calificado como bueno o como malo. ¿Por qué? Porque o bien no sabía que hacerme tatuajes era malo, o bien no quería pintarme el pelo, sino que se me cayó la pintura en la cabeza. ¿Sí, hermanos? Entonces, ojo, porque muchas de las veces consideramos pecado a aquello que realmente no es pecado. Yo he escuchado muchas veces, sobre todo en los niños, ¿no? Es que yo tengo muchos pecados. ¿Qué pecado? Ah, bueno, es que antes de venir mi papá estaba viendo el fútbol y yo le cambié a la tele. Entonces es una travesura, pero no es un pecado propiamente. Tú no sabías que si oprimías ese botón, le ibas a cambiar a la tele, ¿verdad? Y no querías hacerle ningún daño a tu papá.
¿Ok? Ojo, hermanitos. Hay dos condiciones para que un acto humano se considere válido y por lo tanto sujeto a juicio moral. Y esas dos condiciones son el pleno conocimiento y la libre elección de la voluntad. Faltando alguno de ellos o estando en alguna forma o en parte viciados, esto es, impedidos, incompletos o alterados, no existe el acto humano y en consecuencia no hay responsabilidad. Pleno conocimiento y libre elección de la voluntad. Pleno conocimiento. Si yo me caso a los 13 años, ¿ya sabría a esa edad lo que es el matrimonio? No. Y si no me casé por voluntad, sino que me obligaron a casarme, pues tampoco. ¿Sí se entiende? En ese momento, pues no existen los ingredientes, los requisitos para considerar a una persona que se casó obligada a los 13 años, pues como un acto válido. Por lo tanto, no genera responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Lo veíamos en nuestras primeras lecciones. Responsabilidad es la capacidad del hombre de responder por los resultados de sus actos. El hombre tiene que responder por lo que hace porque el hombre tiene inteligencia y voluntad. Poníamos el ejemplo del león. El león se arroja sobre el antílope, lo mata y se lo come. Pregunta, ¿el león es asesino? No, no es asesino. ¿Por qué? Porque no lo hizo con pleno conocimiento, lo hizo obedeciendo a sus instintos, no odiaba al antílope, no había tenido ningún problema con él, no lo conocía, lo hace por instinto, no por una libre elección de la voluntad. ¿Puedo comer hierbas o puedo comer antílopes? Respuesta, no soy vegetariano, yo soy carnívoro y me voy a comer al antílope. Por lo tanto, el león no es asesino, a diferencia del hombre. Nosotros tenemos inteligencia y tenemos voluntad y de ahí deriva la responsabilidad. Tenemos que responder por los resultados de nuestros actos. Si mi hijo cruzara la puerta ahorita y viniera sin zapatos, se acercara a mí y me dijera, papá, no he desayunado, se diría con toda justicia que soy un hombre irresponsable. ¿Por qué? Porque engendró hijos y no los atiende y no satisface sus necesidades básicas. ¿Sí? Entonces, de la inteligencia y la voluntad deriva la responsabilidad. Vamos ahora a ver brevemente lo que es la clasificación del acto humano. Los actos humanos se pueden clasificar en razón de las facultades del hombre que intervienen para hacerlo, en razón de su calidad moral y en razón de sus efectos. En razón de las facultades del hombre que intervienen para hacerlo, se pueden clasificar en internos o externos. Interno cuando yo solo lo pienso, cuando yo solo lo deseo. Externo cuando lo realizo. En razón de su calidad moral, los actos humanos pueden ser buenos si son conformes a la norma moral del cristianismo o pueden ser malos si son contrarios a la norma moral del cristianismo o de la moral que se trate. En razón de sus efectos, los actos humanos se pueden considerar como válidos o inválidos. ¿Qué significa esto? Significa que son sujetos a juicio moral o no son sujetos a juicio moral. Para explicar esto, vamos a imaginar que yo estoy tomando un café y a través de la vidriera veo un coche muy bonito estacionado frente al restaurante en el que me estoy tomando el café. Y veo que frente a la puerta del conductor están tiradas unas llaves. En ese momento yo pienso, me podría robar ese carro, podría encenderlo y llevármelos a mi casa. Lo pensé, eso es un acto interno. Cuando yo voy al coche, lo prendo, me lo llevo a mi casa, es decir, cuando sustraigo esa propiedad, cuando la tomo, en ese momento se convierte en un acto externo. Si yo me llevo el coche sin el consentimiento de su dueño, y por supuesto que el dueño no lo consiente porque no está presente, entonces ese acto es malo. Si yo al revés regreso al restaurante, es decir, recojo las llaves, regreso al restaurante y pregunto a todos los comensales, ¿alguien es dueño de un carro blanco BMW que está aquí enfrente? Y alguien responde, sí, soy yo. Aquí tiene sus llaves. Se le cayeron, se las devuelvo.
Ese es un acto bueno, ¿ok? Ahora bien, si yo eh, me encuentro unas llaves, pero no veo de quién es y no las devuelvo, bueno, pues en ese sentido no hay mal en ese hecho, es un acto neutral, simplemente vi unas llaves y las recogí, pero no sé de quién son, no sé para qué son y no podría devolvérselas porque estoy a la mitad de la autopista. ¿Sí se entiende? Entonces, los actos humanos pueden ser en razón de las facultades del hombre, internos o externos, en razón de su calidad moral, buenos o malos, y en razón de sus efectos, válidos o inválidos. Los actos internos son muy importantes para la moral cristiana. ¿Por qué? Porque los actos internos son causa de los actos externos. Los actos externos, es decir, lo que yo hago, no puede existir sin los actos internos, es decir, sin haberlo pensado antes. ¿Sí? La moral cristiana se ocupa principalmente de los actos internos y solo se ocupa de los actos externos como consecuencia de los actos internos. ¿Por qué? Porque para Cristo todo lo que hacemos procede de nuestro corazón, procede de nuestros afectos y procede de nuestros pensamientos. En alguna ocasión a Jesús le llamaban la atención porque sus discípulos comían sin lavarse las manos. Y Cristo dice algo que es muy importante para nosotros en materia de moral. Dice, en cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que mancha al hombre. Del corazón, es decir, del pensamiento y de los afectos, proceden las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las difamaciones. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, no comer sin lavarse las manos. Pues sí, ¿verdad? Antes de que una persona mate a otra, pues primero se enojó con ella, ¿verdad? Antes de que haya un ataque sexual a una persona, pues primero hubo un pensamiento de lujuria, de desorden sexual. Entonces, los actos internos son para la moral cristiana lo más importante. La moral es luz interior del hombre. La moral es la luz que nos guía, ¿verdad? Tal como es el hombre, así es su moral y así es su comportamiento y su vida exterior refleja, cuando es sincero, su vida interior. De acuerdo a cómo es el hombre, así es su moral y así es su comportamiento, ¿verdad? De acuerdo a cómo es su vida interior. Si mi vida interior, mi vida moral, mi vida espiritual es deficiente, así va a ser mi comportamiento. No quiero generalizar, por supuesto, ni caer en el error de adjudicar a unos el delito de los otros, pero generalmente las personas que están más alejadas de Dios, pues cometen más pecados. Si tú vas a una cárcel, por supuesto te puedes encontrar a un buen cristiano, ¿verdad? Incluso hasta un sacerdote, te lo puedes encontrar en la cárcel, claro que sí, pero la abrumadora mayoría proceden de familias que estaban alejadas de Cristo. ¿Sí? Entonces, tal como es la moral del hombre, así es su comportamiento, su vida exterior. Por eso es importante que nosotros nos formemos en el conocimiento de la vida moral, ¿verdad? Que nos formemos en el conocimiento de la palabra de Dios para que podamos tener una vida moral conforme a los mandatos de Dios nuestro Señor. Muchas de las veces, incluso nosotros, que ya tenemos mucho tiempo en escuela de pastoral, descubrimos que estamos mal, ¿verdad? Que llevamos años haciendo el mal. Yo, por ejemplo, cuando estuve en el hospital, eh, me di cuenta, fue una Semana Santa, me di cuenta de que yo nunca había guardado la Semana Santa, que yo siempre la Semana Santa había seguido bebiendo y comiendo como si fueran días normales, con cambios mínimos, pero realmente yo nunca había guardado la Semana Santa. Cuando el segundo mandamiento de la ley de Dios, ¿verdad? Es santificarás las fiestas. Y yo no lo sabía. Bueno, sí lo sabía, pero no lo practicaba y no lo entendía así. Dice
nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas capítulo 11. Cuando uno enciende una lámpara, no la esconde ni la cubre, sino que la pone sobre el candelero para que los que entren vean la claridad. La lámpara del cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, también tu cuerpo estará en tinieblas. Ten cuidado de que la luz que hay en ti no se oscurezca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La lámpara del cuerpo es tu ojo, es decir, cómo miras. Pregunta, ¿dónde está el pecado? ¿En la mujer o en cómo miras a la mujer? ¿Dónde está el pecado? ¿En las redes sociales o en cómo usas las redes sociales? Está en cómo lo usas, está en cómo lo ves. Cuando ves a tu hermana, cuando ves a una dama, ¿qué es lo que ves? ¿Ves a un ser de quien puedes beneficiarte obteniendo placer? ¿Ves a un ser humano igual que tú con los mismos derechos? ¿Qué ves? Y esto es muy importante. Miren, en la cultura musulmana, por ejemplo, las mujeres son el pecado, por eso tienen que estar tapadas, ¿verdad? Desde los tobillos hasta la cabeza, porque ellas son el pecado, la concretización del pecado. Y Jesús dice, no, el problema está en cómo ves a la mujer. El pecado es cómo la ves. No es la mujer el pecado, sino cómo la estás mirando. Entonces esto es muy importante, hermanos. Parece que no lo es, pero sí lo es. Bueno, vamos a terminar. Reflexiones personales. ¿La moral de tu vida ha sido objeto de preocupación para ti o nunca te habías preocupado por cómo vives? ¿Te has puesto a pensar si tu moral es cristiana o si no es cristiana o si ni siquiera conoces a Cristo? Segunda pregunta, ¿tu comportamiento coincide con lo que crees o hay diferencias? Dices una cosa y haces otra. ¿Cómo andas en el sendero de tu vida? ¿Hay en ti luz o tinieblas? Pues muy sencillo, ¿verdad? ¿Qué tan ajustado está tu forma de vivir con la ley de Dios? Bueno, hermanos, pues muchas gracias. Les pido una disculpa, me tardé muchísimo dando esta clase, pero quiero que la entiendan porque precisamente por no entender estos temas no se entienden los siguientes y vivimos una vida moral bastante deficiente. Pónganse a pensar, por ejemplo, a fines del mes de noviembre, en la mañana, hicimos una manifestación en defensa de la vida y en contra del aborto. Y por la tarde todos estábamos pidiendo que el ejército, ¿verdad?, agarrara a cachiporrazos a nuestros hermanos inmigrantes que acababan de cruzar la frontera con Guatemala. Si se fijan, en el mismo día me comporté en la mañana como un buen cristiano y en la tarde me comporté como todo un pagano. Y fue muy interesante cómo sucedió todo eso, ¿no? ¿Hay en ti luz o tinieblas? Resolución, para terminar nos ponemos todos de pie y decimos juntos, fuerte y claro, después de haber conocido lo que debo creer, quiero vivirlo, de modo que no haya conflicto entre mi fe y mi conducta. Con tu gracia, Señor, lo conseguiré como hoy me lo propongo. Muchas gracias, hermanos. Una disculpa por haber tardado tanto tiempo. Espero que la próxima semana ya terminemos a tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.